Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy en horario habitual en Matices, que pueden escuchar en vivo a través de la radio 93.5 en FM en Monumental. Pueden vernos a través del Facebook en vivo de Noticias Monumental. Esta noche nos pueden ver a través de Canal 2 y también pueden descargar el podcast o escucharlo en línea una hora después de terminar el programa en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Así es que muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy invité a don Jonathan Flores, es criminólogo y representante sindical, además del Ministerio de Seguridad Pública, quien en los últimos días ha aparecido en varios medios de prensa hablando sobre una decisión del Ministerio de Seguridad de retirar la Policía de Control de Drogas de algunos de los puntos importantes que ya iremos conversando a lo largo del programa. Don Jonathan, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Muy buenas, muy bien, muchas gracias y acá estamos a la orden. Muchas gracias por estar conmigo hoy, don Jonathan. El 15 de septiembre, el Ministerio de Seguridad tomó la decisión de retirar a la Policía de Control de Drogas, que es un cuerpo especializado. Es el único cuerpo, por cierto, en el Ministerio de Seguridad Pública que tiene, digamos, una labor, además de preventiva, también de persecución respecto a los temas de narcotráfico. Lo retira de las fronteras del país, lo retira de los muelles del país y lo retira también de los aeropuertos. Ese retiro entrará a regir próximamente. ¿Qué es lo que le dicen a ustedes, a los policías? ¿Podríamos contar el cuento así, don Jonathan, iniciando? Creo que primero que nada sería bueno poner el contexto, ¿verdad? De qué es de por qué nos preocupa tanto el tema. Y vamos a ver, muchas veces lo hemos dicho y queremos reiterarlo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del tema del narcotráfico siempre se ha dicho que pues, Costa Rica que es un tema regional y que Costa Rica es una zona de paso, cosa que es una verdad media. Costa Rica no es una zona de paso, Costa Rica es un punto estratégico, base de operaciones de crimen organizado, específicamente o más fuerte del narcotráfico. Entonces, ¿por qué nos preocupa tanto este tema? Porque, bueno, el hecho de sacar a la policía creada por ley, especializada, capacitada y con experiencia, para ver temas de narcotráfico y actividades conexas, de los puntos por donde ingresa y sale la droga del país, bueno, es contraproducente con el aspecto de que estamos en una lucha contra el narcotráfico. Una lucha porque por encima ya perdimos, ¿verdad?, esta generación, pero que necesitamos reforzar para que la generación siguiente no vengan en esta misma línea de que también ha perdido, que las consecuencias a nivel del país sean aún más graves. La mayoría de los homicidios que se están dando en Costa Rica, probablemente en su gran mayoría, reitero, son por temas de narcotráfico, por bandas locales, sí, pero estas bandas locales se abastecen de la droga que dan los carteles internacionales que entran y salen pues por estos puntos de donde se está atacando la policía especializada. Entonces, este tipo de decisión es fortalecer, puede beneficiar al crimen organizado, lamentablemente. Claro. De hecho, don Jonathan, permítame irme más atrás aún, ¿ok? ¿Cuál es
¿Cuál es la intención estratégica en algún momento, digamos, que se tuvo de colocar en estos puntos, en aeropuertos, en muelles y en fronteras, a la Policía de Control de Drogas? Digamos, ¿qué es lo que hace especial a la PCD? Que en algún momento de la historia se decide, ustedes van, señores, a fronteras, ustedes van a aeropuertos, ustedes van a muelles. Claro, primero que nada es una cuestión jurídica. PSD, como usted bien lo dijo, es la única policía del Ministerio de Seguridad Pública que tiene competencias legales para investigar. Fronteras no puede, vigilancia aérea no puede, fuerza pública normal, ¿verdad? Los de azul, los ordinarios, no pueden, no tienen ese tipo de competencias, no pueden interrogar a alguien, no pueden investigar, no tienen la misma dirección institucional, no tienen las mismas capacidades y demás. Y bueno, siendo los puntos de ingreso y salida del país, pero por donde pasa mucho de la droga, por donde pasa el dinero, por donde ingresan y salen las personas que vienen de otras latitudes a realizar acá ejecuciones, ¿verdad? Relacionadas a venganzas de esos carteles, pues entonces se decide que la Policía de Control de Drogas debe estar investigando, recopilando datos y sacando inteligencia de estos puntos de ingreso y egreso. ¿Por qué? Porque Claro. su labor ahí no es preventiva. Es ingenuo decir eso. Quien lo afirmó, creo que me parece que el señor ministro, desconoce realmente la realidad de la operatividad policial de los compañeros y las compañeras de la PCD. ¿Por qué? Porque en estos puntos es donde sacan elementos, de donde se obtienen, mejor dicho, elementos para realizar cuestiones de inteligencia, de ver con qué frecuencia entra una persona al país, con quién se reunió, cuántos días estuvo acá, qué tipo ¿verdad? De maletas, de equipaje traía, por dónde pasó, cómo hizo su itinerario, cuántas veces ha entrado y salido del país. Todo este tipo de situaciones que a su vez pueden concordar con alguna ejecución a nivel interno, con algún abordaje extraordinario que hizo la policía en algún momento. Todo este tipo de elementos, este tipo de factores, ellos lo relacionan, lo vinculan y de ahí es donde nacen las investigaciones. Claro. Entonces, más allá de hacer decomisos, su principal labor es, es obtener inteligencia para poder llevar a cabo las investigaciones. Pues de lo contrario, pues se dedicarían nada más a detener a la persona que está vendiendo crack en una escuela o a quien está vendiendo marihuana a los menores de edad en algún barrio. Sí, Y claro, en los reiteramos, delitos infraganti, digamos. correcto, y reitero, estas bandas locales se abastecen con la droga de los grandes carteles a nivel internacional. Entonces, repito, sacarlos de esos puntos es contraproducente. Don Jonathan, poca gente, ¿okay? Conoce, yo los conozco por mi trabajo en periodismo de los últimos 20 años, conozco a varios agentes de la Policía de Control de Drogas, pero la mayoría de la gente no conoce a los policías de control de drogas. De hecho, la idea es que no los conozcan justamente por su seguridad y por las investigaciones. Pero si hablamos del perfil, ¿cómo son en perfil los oficiales de la Policía de Control de Drogas? ¿Qué los hace, si me permite, especiales dentro de la estructura del Ministerio de Seguridad Pública? Claro, más allá de las competencias legales, o sea, que el marco jurídico les brinda a ellos y a ellas, sus filtros de reclutamiento y selección son diferentes, son más rigurosos. Se busca un perfil de discreción, que no tenga antecedentes que los vinculen ni a ellos ni a sus familiares cercanos con actividades del narcotráfico. Se hace pues una prueba física, una prueba médica, una prueba psicológica que es más rigurosa que la que hacen los demás operantes al cuerpo policial. Entonces, con base en todo esto es que se crea un perfil más alto, ¿verdad? O más exigente, mejor dicho, que los demás cuerpos policiales. Pues quienes están en este momento dentro de, han cumplido con todos esos parámetros y pues ahora se desempeñan con muy buena eficacia. Pero, digamos, un policía de fuerza pública, digamos, no es que usted dice, bueno, yo soy policía de fuerza pública y ahora quiero ser policía de PCD. Es una cosa diferente, es una cosa especializada. Incluso me permito incluirlo en la conversación que tiene que ver con el riesgo personal. O sea, nosotros nunca vamos a ver un policía de fuerza pública dando una conferencia de prensa encapuchado para no saber su identidad. Los policías de control de drogas sí lo hacen. El riesgo también tiene que ver, tiene mucho mayor riesgo que los policías administrativos. Por supuesto, de hecho, desde ANEP ya hemos hecho algunas declaraciones y conferencias de prensa antes con otros cuerpos policiales y los compañeros y las compañeras han dado la cara, han dicho, mira, yo soy fulana de tal, yo soy fulano de tal, trabajo en tal delegación
y está ocurriendo esto es lo que estoy denunciando. Con la policía, control de drogas es diferente. De hecho, ellos, su lugar de trabajo queda a distancias muy grandes de donde están destacados, justamente por este punto, para que no puedan ser vulnerados, para que no puedan ser amenazados y para proteger su integridad física y también a sus familiares. Pues, recordemos que lamentablemente pues, el crimen organizado actúa de esta manera, si no te puedo corromper a vos, entonces te amenazo a tu familia. Y justamente poner a otros cuerpos policiales que posiblemente hayan compañeros y compañeras que son de esa zona, crea también este riesgo, o sea, de corrupción o que los puedan tentar o que los puedan amenazar y así pues reclutarlos en nuestra carrera. Claro. Ahora bien, digamos que la situación estaba en una relativa calma, o sea, nadie veía venir esto, ¿eh? Y empieza a darse un problema cada vez mayor de trasiego de drogas a través del territorio costarricense, que no se consumen, y eso hay que entenderlo dentro, o sea, no sé, el 95, 98% de la droga que pasa por aquí no se consume aquí, digamos, no somos un país tan grande, tiene que entrar y tiene que salir. Entonces, había una relativa estabilidad. O sea, si yo le hubiera preguntado a usted hace un año, ¿van a quitar la PC de los muelles? Usted me dice, jamás. O de las fronteras me dice, jamás. ¿Cuándo empieza a sonar esto, más allá de cuándo se ejecutó? Don Jonathan, ¿qué saben ustedes? Claro, más o menos desde que entró en funciones de una manera más activa el señor viceministro Manuel Jiménez. ¿Verdad? De hecho, pues ya anteriormente se escuchaban rumores, habían algunas reuniones, algunos compañeros y compañeras nos decían, ojo, ¿verdad? Popularmente, porque suenan que nos van a sacar. Como usted bien lo acaba de decir, a nosotros no es nada absurdo, decíamos, mira, jamás, o sea, aquí, ¿quién va a tener esa ocurrencia? Es imposible. Hasta que empezamos a ver ya órdenes, ¿verdad? En algunas reuniones que se dieron de manera verbal, y ya cuando hay compañeros que nos dicen, en este momento estoy saliendo de la PCD de Tablilla, ahorita ahí no hay nada. En este momento estoy saliendo de la PCD de Peñas Blanco, ahorita ahí tampoco hay nada. Tenemos de hecho fotos y videos al respecto. Cuando observamos documentos en los que le dicen a PCD, denos su proceso de reclutamiento y selección, que no lo va a tener usted, va a tener el Ministerio de la Pública, pues nosotros decimos, esto sí va en serio. Entonces, sí es cierto que nos van a sacar de ahí. Luego viene el tema de las tecnologías de información, donde les dicen de nuevos usuarios, de nuevas contraseñas, de nueva administración, de toda la seguridad informática de PCD, que nunca había sido vulnerada, algo que no pueden decir, ¿verdad? El resto de instituciones del Poder Ejecutivo. Entonces uno dice, ok, aquí pareciera un plan sistemático para debilitar a esta policía que está ocurriendo. ¿Quién les pide eso? Dentro del Ministerio de Seguridad Pública, la directora, era la persona directora del Departamento de Informática, por orden verbal, a lo que tenemos entendido, de este mismo señor viceministro, quien además fue en su momento quien tuvo la idea de sacar a la policía de Cruzitas. Entonces ahora lo vemos en un segundo plano, teniendo también este tipo de decisiones, y pues no comprendemos, ¿verdad?, cuál es la intención que tiene de fondo, o si cree que los cuerpos policiales se pueden tomar estas decisiones como si fuera un tablero de ajedrez o algo así, y está poniendo en riesgo la seguridad del país. Claro, pero le pregunto porque digamos que el Ministerio de Seguridad tiene sus propias particularidades. ¿Es normal que las órdenes en seguridad pública se den de manera verbal? Porque Por digamos, no supuesto, tenemos memos, no tenemos actas, no tenemos nada de las órdenes del retiro de la PCD. por supuesto que no. De hecho, lo que estamos haciendo dentro de nuestra labor acá sindical es pidiendo que se nos dé por escrito este tipo de decisiones, en donde se le dice a los compañeros y a las compañeras, salgan de ahí, salgan de Tablillas, salgan de Peñas Blancas, salgan del muelle, próximamente también serán extraídos del aeropuerto, porque nos parece increíble que en una institución del Estado, con decisiones tan serias como estas, con la trascendencia que tienen para la seguridad del país, se den de manera verbal. Entonces, pues, nos parece increíble y por eso estamos pidiendo que nos den certificados este tipo de oficios. Sí, cuando esto pasa, ¿a quién le piden explicaciones ustedes, don Jonathan? Inicialmente, al señor ministro de Seguridad, no hemos tenido las respuestas todavía oficiales, O ¿verdad? sea, Dentro se del lo Ministerio pidieron de por Seguridad. escrito, Sí, correcto. Eh, de se lo manera hubieran pedido verbal, todo ha sido verbal. de manera informal se hizo, ¿verdad? Hay personas, ¿verdad?, que sirven a veces como intermediarios entre las autoridades de seguridad pública, nosotros,
incluso hay medios, ¿verdad?, de comunicación que dicen, mira, me enteré de esto, ¿qué sabes vos? Entonces nosotros aprovechamos ese vínculo en ese momento para decirle al señor ministro, dígale que parte de él, esto otro, ya que hemos pedido reuniones y no nos había atendido personalmente, pues bueno, está pasando esto, queremos saber su posición. En algún momento primero nos ignoró, luego dio una explicación distinta de la que dieron luego en la conferencia de prensa. Entonces, seguimos en esa incertidumbre de cuál es, ¿verdad? Cuál es la justificación real ¿Cuál es de la este tipo de justificación que había decisiones. dado antes que después le pareció distinta? Inicialmente, en un programa de radio en Horizontes, el señor ministro dijo, cuando se le consultó, que se trataba de un fenómeno de trasladación de la criminalidad, en donde ¿verdad? El AMPA ya sabe dónde está la policía, entonces hay que moverla a otros puntos para como para seguir ese juego. Sin embargo, pues no es de recibo, porque hablamos de que las fronteras oficiales y formales no se van a mover de ahí. Entonces, los ingresos del país siguen siendo los mismos. ¿Usted estaba en el ministerio cuando Mario era ministro, antes? Sí, yo trabajaba en el Departamento de Planes de Operaciones un tiempo. Y pareciera que la concepción en aquel momento no fue esta, ¿verdad? No, no, por completo, aunque quien estaba director de la PCD en aquel momento era una persona que estaba tomando muy malas decisiones en cuanto al reclutamiento y selección, y a nivel operativo, como por ejemplo sacar a la PCD, programa de revisión de contenedores, pues jamás, ¿verdad?, se dio una concepción operativa de extraer por completo a esta policía de estos puntos que son tan importantes y tan estratégicos. Así que en realidad dudamos de que la idea sea del señor ministro de Seguridad, nos parece que es de parte del viceministro. Sin embargo, el hecho de apoyarlo pues, lo hace cómplice, aunque la palabra suena feo, pero lamentablemente así es. El volver a ver otro lado y no reaccionar, no tener la humildad de decir, "Ya, nos volvimos a equivocar, vamos a replantear la estrategia", pues lo hace parte del problema. Stephen Madden es el director actual de la Policía de Control de Drogas. Con Y don era Stephen hemos hablado, sí, correcto. De hecho, con la llegada de él, la policía a nivel operativo, ¿verdad?, tuvo nuevas mejoró. brújulas, mejoró mucho tanto a nivel operativo como la parte de motivación de las y los compañeros. Fue quien logró reforzar, ¿verdad?, en los temas de selección y de reclutamiento y selección. La policía se estaba abriendo como una de Félix nuevamente, después de mucho tiempo, ¿verdad?, de algunas carencias por ahí. Y justamente cuando está alcanzando esta cúspide para lograr abrirse, se han obtenido las 100 plazas adicionales con un presupuesto extraordinario y demás, viene este tipo de decisiones en la que es prácticamente como un mazazo en la cabeza de este Félix y le dice, acuéstese otra vez, porque a alguien le interesa que la PC de él esté débil y no sabemos pues, por qué. Pero lo que le iba a comentar sobre Madden es que es una dirección interesante porque yo recuerdo que cuando yo empecé a trabajar en esto y conversaba con el director de la Policía de Control de Drogas y los otros directores que ha habido en los últimos 20 años, siempre era complicadísimo, por ejemplo, que dieran declaraciones. O sea, la gente, el público, el gran público no conocía quién eran los directores de la Policía de Control de Drogas. Y recuerdo que creo que en 20 años 2 veces logramos tener unas declaraciones y había que taparle el rostro, por ejemplo, al director de la Policía de Control de Drogas. Hay un cambio con Madden, que entra en la administración de Jorge Torres como ministro de Seguridad. Hay un cambio con Madden porque Madden públicamente se presenta y da declaraciones. Hay un cambio de perfil absoluto en la dirección de la Policía de Control de Drogas. ¿Ustedes saben si don Stephen está de acuerdo con qué les dice él? Porque entiendo que la decisión se toma más arriba que él. ¿Él qué les dice? Correcto, él pues se ha mantenido al margen. Entendemos que está como entre la espada y la pared, ¿verdad? Porque, Está en un eh, sándwich, pero ustedes, supongo correcto. que a quien le preguntaban primero es a don Stephen. Sí, sí, pues ha sido esquivo, o en realidad la primera nota que se envía al ministro, sabemos que el ministro la manda al viceministro y el viceministro se a don Stephen, pero no nos ha sido respondida. Teníamos programado una reunión con don Stephen Mann, sin embargo, pues el señor padre de él tuvo algunas complicaciones de salud y la reunión debió pues reprogramarse. Y luego de eso, pues pasó toda esta situación y por la gravedad del asunto ya no podíamos posponerla más. Así que no hemos hablado directamente con él, pero lo que sabemos hasta el momento es que se ha estado esquivo o ha estado al margen, porque bueno, es un trabajador igual que cualquier otro y está, como usted bien lo dice, está en un sándwich en el que si se agarra por un lado, tiene las consecuencias, ¿verdad?, de la opinión pública y de todos los que nos oponemos a esta decisión, y si nos apoya, pues evidentemente su cabeza a nivel laboral, pues valorar.
Claro. El 31 de julio, según la información que tenemos, es la directora de tecnologías de información del Ministerio, Jacqueline Sequeira, quien le solicita a Stephen Madden, el director de la PCD, que entregue en un sobresellado todos los usuarios, los administradores y las contraseñas de la infraestructura de tecnologías de la información de la PCD. Para entender la importancia de esa base de datos, ¿qué hay en esa base de datos, don Jonathan? Ahí hay de todo, ¿verdad? Desde administración de los correos electrónicos, los reportes del 1176, por ejemplo, que es la línea confidencial a la que las personas llaman y dicen, Están vea, ahí. aquí en el barrio están vendiendo droga, aunque la gente normalmente no se identifica, a veces hay personas que dicen, sí, vea, yo soy, no sé, fulanita de tal, vivo en tal lugar y aquí a la par mía el vecino está vendiendo. Desde eso, Incluso cuando agregan, yo soy Randall Rivera, estoy haciendo tal denuncia, pero no quiero que me identifiquen. por ejemplo, ahí va a salir, ¿verdad? Entonces, Okay. porque hay gente que procesa este tipo de llamadas. Entonces vamos a ver, están los correos, bueno, está la información administrativa, supongo, que tiene que ver con Así planilla, es, sistema, pago, ok. correcto. Están los correos, deben estar Ajá, los nombres de todos los agentes de la PCD, correcto. deben estar Los, los horarios, ajá, los accesos a la, así es, los accesos a a las direcciones de IP, por ejemplo, de los teléfonos. ajá, está, me dijo entonces las llamadas, los reportes del 1176. El nombre de los informantes está ahí. Esa era la parte que está bajando para último, porque es quizá la más grave. Dentro de esta información hay carpetas, ¿verdad? De cada una de las investigaciones que llaman los compañeros, en donde suben, ¿verdad? La información relevante que van recopilando. Dentro de esa información está la carpeta de los informantes, que usualmente son personas allegadas de quienes están vendiendo la droga, puede ser un papá, puede ser la pareja, puede ser un hermano, puede ser el primo, puede ser un vecino. Entonces, reitero lo que decía hace un rato, este sistema informático no había sido vulnerado nunca y ahora se lo están llevando a la sede principal que sí había sido vulnerado antes. Entonces, ante un hackeo, esta información puede estar en las calles. Entonces, las venganzas de las bandas locales, a darse cuenta de quiénes son los informantes, se puede incrementar y, pues, por ende, la cantidad de homicidios en el país se puede ver en aumento. Sí. Ahí hay fotos, supongo, también de los seguimientos. O sea, toda la información que yo podría tener en mi compu si fuera agente de la PCD está en esas computadoras. Todas las pruebas audiovisuales y demás, y documentos, seguimientos, compras controladas, a qué hora, en dónde, hasta la identificación del oficial, ¿verdad? Que la realizó, Claro. todo eso está ahí. Y quiénes, antes de que esto pasara, quiénes tenían acceso a eso, porque el ministerio es muy vertical. O sea, yo supongo que si Madden le pedía a un oficial, el oficial facilita, si el viceministro se la pide a Madden, se la tiene que facilitar, pero digamos, entre iguales no había accesos. Entre iguales me refiero a fuerza pública, a gestores administrativos del propio ministerio, don Jonathan. Claro, el sistema lo manejaba neta y exclusivamente la misma PCD, ¿verdad? Tenían por ahí a una persona que daba el mantenimiento en la parte informática y el soporte, pero nada más. O sea, acceso a esta información únicamente lo hacen los compañeros de PCD. Que bueno, de hecho, entre las cosas que ahorita nos denuncian es que esta persona de tecnología de información, como plaza de PCD, se la quitaron y fue llevada, igual que un asesor legal, hacia el Ministerio de Seguridad Pública. Don Jonathan, ok, hablamos de las claves y el sistema informático, ok. Usted me dijo que era un tema de legalidad también al principio, pero en declaraciones a otros medios, de hecho, creo que lo hizo en La Nación hace un par de días, usted sostenía que además asignar a otros oficiales que no son de la PCD a la vigilancia de narcotráfico en muelles, fronteras y aeropuertos va en contra del principio de legalidad, ok. Yo nada más quiero hacer una antesala. Cuando en Costa Rica, digamos, hay derecho público y derecho privado, ¿ok? En el caso de los privados, y digo porque don Jonathan es funcionario público, pero digamos, en el caso mío, que soy privado, de cualquiera de mis periodistas, de usted que nos escucha si no trabaja con el gobierno, la ley nos permite hacer todo aquello que no prohíbe, ¿ok? Entonces yo puedo hacer todo lo que la ley no prohíbe. Cuando uno es funcionario público, la ley de administración pública impone lo que se llama el principio de legalidad, que es que usted solo puede hacer aquello que la ley le permite. Es diferente. No lo que la ley no prohíbe, sino
solo lo que la ley le permite y no puede ir más allá. ¿Por qué usted cree que esta decisión viola el principio de legalidad, don Jonathan? Por supuesto, usted bien lo apunta, principio de legalidad, 11 de la Constitución y 11 Ley General de Administración Pública, ahí está toda la base jurídica pues, de este principio. ¿Por qué? Primero, se nos indica que la normativa de aduanas exige que haya una persona especializada de cuerpos policiales en materia de drogas que esté por ahí, ¿verdad? Lo segundo es que cada cuerpo policial tiene, dentro de la General Policía, luego sus reglamentos, y más abajo, los manuales de puestos, las competencias asignadas institucionalmente para cada uno de ellas. Es decir, yo no puedo agarrar a la policía de tránsito y mandarla a vender mangos, porque ya la ley me dice cuáles son las competencias que debe cumplir. Entonces, en el momento en que esa casa de vigilancia aérea, por ejemplo, de un aeropuerto, le mandó a su muelle, la estás distrayendo de las competencias para las cuales se creó el cuerpo policial. Y si la PCD fue creada para investigar narcotráfico, actividades conexas, y realizar investigaciones en puntos de ingreso y salida del país, y la sacas de estos puntos de ingreso y salida del país, estás yendo en contra de lo que diga la ley. Tal vez no expresamente, digamos, si alguien quiere irse a un extremo muy delgado, pues tal vez no lo dice expresamente, pero la lógica operativa policial te dice que dentro de las competencias, por ejemplo, un manual de puestos, donde sí se escribe así, está la revisión de contenedores y el obtener información de inteligencia además en puntos estratégicos como lo son las fronteras, los aeropuertos y los muelles, que además, pues recordemos, la droga que está llegando en contenedores desde el viejo continente ha salido de muelles de Costa Rica. Entonces, si vas a hacer investigaciones de narcotráfico, la lógica te dice que debes estar en los puntos de donde está saliendo o ingresando la droga. En este caso, estos tres que son, son absolutamente lógicos, ¿verdad? Cuando uno ve la Ley General de Policía, que es la que regula la creación de los cuerpos policiales, la sección quinta dice de la policía encargada del control de drogas no autorizadas y actividades conexas. El artículo 25 de la creación dice, créase la policía encargada del control de drogas no autorizadas y actividades conexas para prevenir los hechos punibles contemplados en la legislación sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado y actividades conexas y para cooperar con la represión de esos delitos según las leyes. Y en las atribuciones, que es el artículo 26, dice corresponde a este cuerpo policial y el inciso A es muy interesante porque dice investigar. Es el único cuerpo policial del Ministerio de Seguridad Pública cuya atribución no es prevenir, bueno, es prevenir en una parte en su creación, pero además dice, se le da la atribución de investigar los hechos relacionados con estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado y actividades conexas. ¿Qué pasa si yo digo, don Jonathan, en su criterio, que las policías en aeropuertos, en muelles y en fronteras no investigan, porque no investigan, digamos, un proceso de distribución de drogas, sino solo previenen que ingrese al territorio nacional o que se dé un trasiego? ¿No es eso atribución de cualquier otro cuerpo policial? Ese podría ser un argumento en contra de su posición, don Jonathan. Claro, jurídicamente estricto, sí. Desde la parte operativa y técnica policial, sería, pues, se puede entender de alguien que no conozca el ámbito, pero no de un ministro de seguridad que ya lo fue anteriormente, no de alguien que está dentro de la operatividad policial. Porque sí, en efecto, podemos poner a otros cuerpos policiales a hacer esa labor preventiva. Si se encuentran con un hallazgo, se encuentran con un decomiso, que llamen luego a la PCD o a la OIJ para judicializar, en el mejor de los casos. Porque un error en una cadena de custodia de un cuerpo policial no tiene la capacitación y la experiencia en esto, puede significar una investigación de una narcoestructura que se cayó y va a dejar libre a mucha gente que no debería estar libre, o les da una oportunidad de que se fortalezcan, eso por ese lado. Luego sí, en efecto, pueden hacer función simplemente preventiva, decir, bueno, voy a impedir de que aquí pase algo, nada más revisando. Pero ¿qué pasa con la investigación? Que es lo que le dije hace un momento. Es de estos puntos de donde se sacan elementos para realizar las investigaciones que vamos contra estructuras a nivel internacional. Recordemos que el tema también es regional, mayoritariamente, y desde las cuales se dirigen líneas de vinculación y de investigación que incluso dan como líderes de quiénes son las bandas locales, que son las que están cometiendo los homicidios. Entonces, desde una óptica operativa policial, es incorrecto, ¿verdad? Tener este tipo de noción, esta concepción, pero bueno, esto solo lo saben las personas que realizan este tipo de funciones. Eh,
porque la orden de retiro de muelles y de fronteras fue el 15 de septiembre. ¿Ok? La de los aeropuertos creo que es a finales de este mes. El 30, lo tenemos entendido. ¿Qué pasa con los, digamos, los oficiales que les reportan? Ya salimos de Tablillas, ¿ok? Ya salimos de Los Chiles, ya ahorita, ya salimos de Peñas Blancas, ya salimos de Paso Canoas, ¿ok? ¿Qué ha pasado? Primero, ¿usted sabe cuántos policías son, cuántas personas son, don Jonathan, aproximadamente? ¿Y qué ha pasado con ellos? Si es que entonces van reasignados a, no sé, a control de carretera, si de todos los mandamos a Limón, ¿usted sabe cuántos son y qué pasó con ellos? Actualmente son entre 123 y 125 oficiales de investigación por la PCD. Con estos cambios son aproximadamente 23 a 25 personas lo que se ganan, ¿verdad? Para redistribuir entre todas las otras sedes. Lo que hacen es eso, es trasladarlo, es decir, bueno, ya usted no va a estar en Tablillas y lo voy a mandar al Departamento Regional de Limón, por ejemplo, para que ayude con las investigaciones de las bandas locales en esos lugares. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. Claro, lo que quiero es determinar cuál es la lógica para entender o para intentar entender, decir, bueno, es que quedan entre 23 y 25 personas disponibles, ¿ok? Ujú. Y entonces el Ministerio de Seguridad está elaborando una estrategia mediante la cual refuerza Limón o los distribuyeron en las zonas de más homicidios, aunque no tengan todos necesariamente que ver con narcotráfico. ¿Qué impresión le da? Digamos, porque entiendo que lo de Limón me lo dijo como un ejemplo, pero usted que sabe hacia dónde los han redistribuido, ¿entiende alguna lógica de esa redistribución, don Jonathan? No, no la encontramos. Igual que la decisión misma, ¿verdad? Esto que nos parece una ocurrencia, una falta de experiencia dentro de, para pensar bien, tampoco la distribución de las y los compañeros, que al final, pues, si te pones a pensar, 25 personas dividido entre todas estas sedes a nivel nacional, es poco personal que se va a ganar en cada sede. Si fueran 500 personas las que se están redistribuyendo, yo te digo, ok, se está buscando una estrategia de refuerzo grande, fuerte y consolidado en otras sedes. Pero para ganarse un muchacho o dos muchachas en algún lugar, pues al final no van a hacer la gran diferencia. Ahora bien, don Jonathan, dentro de estos temas, hablemos un poco de la cadena de custodia. ¿Cuál es la especialización que tiene la PCD o los oficiales de la PCD para custodiar, no sé, de un momento a otro se encuentran, no sé, 15 kilos de cocaína? ¿Ok? ¿Cuál es la importancia de resguardar la cocaína como, eh, como evidencia física, real, tangible de un delito? Claro, en algún momento o en otros momentos hemos visto a autoridades de seguridad pública, como algunos otros policiales, yendo en contra de la liberación de pues de algunos sospechosos, ¿verdad?, vinculados al narcotráfico. Y lo que dicen algunos jueces o juezas es que había una información errónea en un informe, que las cantidades no coincidían, que había un tachonazo en una cadena de custodia o cosas por el estilo. El año anterior o el anterior, no preciso correctamente, la misma Contraloría General de la República había dicho que hay una falencia dentro de la redacción de informes policiales en nuestra policía. Entonces, si usted junta todo eso, ¿verdad?, se da cuenta que hay un riesgo grande de que algo no se haga bien, que puede dejar en libertad a personas que están yendo en contra de los intereses de la gente nuestra en nuestro país, la pobreza en el tráfico. La Policía de Control de Drogas está capacitada y especializada en el manejo de la investigación entre el vínculo de los elementos de prueba, mediante compras controladas, mediante prueba audiovisual, entre todo esto tienen una coordinación directa con la fiscalía de cada sede, diferentes otros cuerpos policiales que tienen que llamar a un alfa Lima, por un asesor legal, quien a su vez se contacta con la fiscalía o el Ministerio Público, entonces tienen ese intermediario. Ellos y ellas no, en PCD se contactan directamente con la fiscalía o el Ministerio Público para darles esta dirección funcional y decirles, hágase cargo de esta cena o hágase cargo de lo que está custodiando de esta y esta manera, pues se les orienta, se les guía, en caso que tengan alguna duda, y ellos ya saben cómo embalar de manera correcta, qué informes deben ir muy detallados, ¿verdad? Qué información, qué data dentro de estos informes es clave y tiene que ir repetida y de manera correcta, cuál tienen que revisar 2, 3 o 5 veces para que todo vaya de manera correcta y cómo
cómo girar, ¿verdad? Cómo darle ese traslado a la cadena de custodia para que al final, por un error técnico, ¿verdad? No deje una puerta abierta a nivel jurídico y permita que, pues, que haya una liberación de sospechosos vinculados a nuestro tráfico. Entonces, la experiencia, la expertise, la capacitación de los compañeros de la Policía de Control de Drogas es por mucho superior a la que tienen otros cuerpos policiales que tienen competencias especializadas distintas. Un compañero de la Policía Frontera, por ejemplo, tiene más especialización en actividades de montaña, ¿verdad? Cómo sobrevivir, cómo caminar en la montaña, qué equipamiento de llevar, cómo caminar, cómo guarecerse los elementos, etcétera. Un compañero de servicio de vigilancia aérea, por ejemplo, tiene otro tipo de capacitación y especialización para perfilar, para revisar los equipajes, para identificar algún objeto extraño peligroso entre las imágenes de los rayos X, para intervenir en caso de una interferencia, ¿verdad? De posibles actos de interferencia ilícita en los aeropuertos o incluso en algún atentado terrorista. Sus competencias y sus especialidades son distintas. Entonces, el revolverlos es un grave error técnico y operativo. Claro. Ahora bien, entonces, por definición, yo pensaría que la protección de nuestras fronteras del narcotráfico está a cargo hoy de la Policía de Fronteras. La en el aeropuerto estará a cargo de la Policía Aeroportuaria. Y en los muelles, ¿quién? En los muelles, pues la Policía de Control de Drogas, igual, la Policía de Control de Drogas debe estar en esos tres puntos. No como un resguardo de la soberanía, como por ejemplo si lo puede hacer la Policía de Fronteras, sino, te repito, para establecer esos elementos de investigación y pues también revisar de que no caiga cocaína en algún contenedor con banano, con piña desde acá hacia el viejo continente. Que bueno, esos son los riesgos ya a nivel más comercial. ¿Qué va a pasar con Costa Rica, con estas cámaras productoras? Si en algún momento desde Europa les dicen, no, les vamos a cerrar el mercado porque los contenedores están llegando contaminados con drogas. Es otro riesgo también a nivel económico. Jonathan, permítame ir a una pausa comercial. Nos quedan 9 minutos de programa, así es que vamos a la pausa y regresamos. La radio de Costa Rica, regresamos a Matices. Jonathan Flores es criminólogo, es el representante sindical del Ministerio de Seguridad Pública y estamos hablando respecto a la decisión del Ministerio de Seguridad de retirar de fronteras, aeropuertos y muelles a la Policía de Control de Drogas. En una nota publicada hace 20 horas en el semanario Universidad, se cita la respuesta del ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora. Dice textualmente que rechaza de forma categórica y vehemente una serie de informaciones incorrectas y propagada a través de redes sociales por personas encapuchadas desde la sede de la NEP. Dice, se preocupó, dice la nota, por desmentir que haya una operación para debilitar la defensa de nuestro país en fronteras. Aseguró que por el contrario, desde hace muchísimos años no se han tomado medidas tan serias y tan técnicamente diseñadas para la mejora de la seguridad de nuestras fronteras, puertos y aeropuertos como las que se han aceptado en esta administración. Dice que están haciendo un esfuerzo por reorganizar y maximizar el recurso humano existente, a potenciar la acción de la PCD no solo en los puestos de fronteras, sino quizá lo más importante, la desarticulación de bandas criminales
que hoy generan homicidios. Entonces, don Mario lo que dice es, no, no estamos quitándolas de ahí porque el foco del narcotráfico que trae consigo homicidios, lo dice el ministro, están en otro lado. ¿Usted qué piensa de eso? Más allá del ataque, digamos, de que dieron una conferencia encapuchados en la NEP, don Jonathan. Claro, bueno, dejando de lado esa afirmación ingenua, me parece increíble que un ministro de seguridad no entienda la necesidad de proteger la identidad de un agente antidrogas. Pues ya más en el tema de fondo, era lo que le decía un rato. Vamos a ver, los carteles internacionales reabastecen la droga de las bandas locales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo saco a la policía de hacer la investigación y de recopilar la inteligencia de los puntos por donde pasan los elementos o las personas que están vinculadas a estos agentes, a estos bandos internacionales, el nivel de droga que va a entrar al país va a incrementar. Eso quiere decir que las bandas locales se van a fortalecer y los dos o tres personas por sede, ¿verdad?, que se van a ganar en esta redistribución de compañeros no va a ser significativa, va a ser contraproducente y más bien las bandas locales se van a fortalecer más y el nivel o la cantidad de homicidios en nuestro país se va a disparar, reitero, todavía más de lo que ya estamos y la cifra récord de este año se va a ver incrementada el otro año y así de manera sucesiva. Creo Voy que a debe quedar citar, muy claro, voy la a citar, decisión es contraproducente. Pero, no se preocupe, don Jonathan, voy a citar al ministro nuevamente. Dice el ministro en esa nota del semanario Universidad, y entre comillas, el gran modelo de referencia es el CBP estadounidense, el Control Border Patrol, la Policía de Control Fronterizo estadounidense que nos permite como modelo de referencia integrar a nuestras policías y cuerpos de frontera en los que por supuesto participa la PCD. Ok, cierro comillas. ¿Por qué? Porque el semanario hizo una investigación, digo, basta consultar en Google, no hay que ser muy carga en eso, digamos, pero dice el semanario, resulta ser que el CBP o CBP son las siglas de Customs and Border Protection, lo cual se traduce como la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, que es una agencia, no es una policía, adscrita al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. La CBP no es una policía, como lo explica el ministro, es una agencia a la que pertenecen instancias como la Policía de Fronteras. Dice el semanario, independientemente de cuál policía o institución estadounidense quiera copiar al ministro, el caso es que tendrá que justificar por escrito cuáles son los criterios técnicos detrás del movimiento que ha hecho con la PCD. ¿Qué le pareció? Supongo que usted vio las declaraciones del ministro. ¿Qué le parecieron estas justificaciones explicando que queríamos copiar el modelo de la CBP que dice don Mario? pero bueno, acá en nuestro país hay personal del CBP que está haciendo, al que le cooperan funcionarios de migración, funcionarios de la PCD, funcionarios del Servicio de Vigilancia Aérea. Creo que es un tema distinto, ¿verdad? Porque ellos ahí en el aeropuerto lo que hacen es ver perfiles, alertas sobre personas que pueden ser peligrosas, eh, órdenes de captura a nivel de Interpol y todo este tipo de situaciones que sí ayudan también para la inteligencia, pero es un tema más macro, ¿verdad? Y pues al final, como usted bien lo dice, es una agencia, no es una cuestión neta y operativamente policial. Así que, nuevamente, desde la óptica de la técnica y de la operatividad policial, don Mario está un poquito, o sea, perdido en ese aspecto. ¿Qué es lo que debe hacer Costa Rica? Reforzar la policía contra el drogas. ¿Qué es lo que debe hacer Costa Rica? No debilitarla, quitándole su sistema de reclutamiento de selección, su sistema informático, plazas administrativas, sino todo lo contrario, buscar la forma de rellenar esas 164, más o menos, plazas vacantes para poder sí reforzar la investigación en la calle y también reforzar estos puntos de ingreso y salida del país y ver por qué es que no hay la cantidad de comisos proporcionales con las cantidades de drogas que han ingresado al país. Eso es lo que se debe hacer. Empezar a trabajar en políticas de prevención a nivel integral para que las generaciones que vienen no digan lo mismo que nosotros de que se perdió la guerra contra las drogas. No tomar decisiones ocurrentes en las que la policía especializada y creada por ley para luchar contra el narcotráfico, pues me la llevo a otros puntos porque experimentar para copiar un modelo de una agencia extranjera. Creo que no, ¿verdad? En este país, Estados Unidos, la realidad con el tema de drogas es muy diferente. Y que nos han dado mucha cooperación, son muy especializados en algunos temas de investigación, no viven
las mismas situaciones, por ejemplo, con la posición geográfica que tiene Costa Rica. Así que nosotros necesitamos buscar nuestro propio modelo, reforzarlo y pues ir para adelante con las decisiones que sean más favorables para toda la seguridad del país. Don Jonathan, nos quedan 2 minutos de programa. Okay. ¿En qué sigue esta lucha? ¿Qué les queda por hacer? Porque se ha desplazado un poco la presión a través de la prensa, o sea que la prensa ha ido a preguntarle al ministro, hey, ¿por qué tomó tal decisión? Y también a lo político, porque en la Asamblea Legislativa se le han pedido explicaciones al ministro de Seguridad. ¿Cómo sigue la lucha? Que supongo que no pararán ustedes en este momento, don Jonathan. Por supuesto que no, el tema es muy grave, nos compete a todos y a todas como país. Lo decía en la mañana en nuestro programa, son más de 40 víctimas colaterales, ¿verdad? Por esta lucha entre bandas narcos, personas totalmente inocentes que no tienen nada que ver con el problema. Y bueno, siendo tan importante, siendo tan delicado el tema, pues no podemos dejarlo a un lado. Ya ANEP se puso esta bandera, así que seguirá con ella. Posiblemente vamos a ser convocados a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y esperamos que todas las fuerzas, ¿sabes?, vivas del país, desde la prensa hasta las fuerzas políticas y demás, observen lo grave que está haciendo esto y podamos hacer una presión para que el Poder Ejecutivo diga, ok, puede que me equivoqué, vamos a replantear la estrategia. Y pues nosotros nos ponemos a disposición, estamos abiertos al diálogo y a cooperar con todas las posiciones técnicas, policiales y jurídicas que desde la experiencia de nuestros compañeros y compañeras de la PFD se puedan dar para restablecer este tipo de estrategia. No queremos administrar, nada más queremos aportar a una solución para el problema que está en este momento. Don Jonathan, le agradezco muchísimo que nos acompañara hoy. Es un placer, muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros Primero en Noticias Repretel hemos buscado, por supuesto, la explicación del ministro de Seguridad. Yo invitaría a don Mario a que se refiera al tema en matices, lo voy a invitar, para escuchar la posición del ministro de Seguridad Pública. ¿Con cuál canción le gustaría irse, don Jonathan? Con Whiskey in the Jar de Metallica, es tan amable. Con mucho gusto. Metallica, ¿por qué esa canción? Ha sido mi favorita desde que la escuché por allá cuando tenía 13 años. Y bueno, mi banda es la favorita también. Sí, es buena, es muy buena. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Whiskey in the Jar, es Metallica, que despedirá hoy Matices. Gracias, don Jonathan. Perfecto, muchas gracias, como siempre la orden. Feliz tarde a ustedes que nos acompañaron. Recuerden, en 1 hora estará disponible el programa en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Feliz tarde y hasta luego. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.